En el vídeo de hoy vamos a descubrir las costumbres españolas más raras y que no entienden No he escuchado un tiroteo en 5 meses. TikTokers de Norteamérica. Having a hard time parking in Spain? Press this magical button. ¿Vamos allá? This is a question for Spanish people. Vamos a ver. I'm sorry, how did your ancestors conquer most of the world, but you can't insulate and heat an apartment in the modern year of 2023? Hostia. I will accept responses in the comments. Please and thank you. Gracias. De nada. La pobre está congelada y yo la entiendo porque a mí misma me pasa que soy muy friolera, eso me viene a mí de serie y siempre en invierno en casa pues sí es verdad que tengo esa sensación de frío. Lo que no tengo claro es, más allá de que una persona sea más o menos friolera, en qué medida este es un rasgo que puede aplicarse a todas las casas en España, porque a decir verdad esta es una queja que he escuchado muchísimo en mis clases de español y es que viajan a España, por ejemplo en época de invierno, pensando que se van a encontrar un clima como sí tenemos en Canarias, llegan a la península, vamos a suponer Madrid, y dicen, bueno, es que hace un frío increíble, he pasado más frío en España en invierno que en mi casa, por ejemplo, en Polonia. Y aquí sí que tengo que darles la razón, porque cuando yo estuve viviendo en Polonia, mi apartamento se estaba muy bien e incluso podía estar en manga corta, lo cual ya me parecía excesivo. Pero esto más bien se debía a la calefacción central, que estaba a tope y la ponían a tope para que nadie pasara frío. En cualquier caso, esta pregunta os la lancé ayer y vamos a ver cuáles son vuestras respuestas. Aquí en Aragón en los inviernos en casa hace frío sí o sí, aunque es cierto que he estado en casas más nuevas en pisos de amigos y ahí sí que hay buen aislamiento y se nota muchísimo la diferencia. En mi experiencia de ya un buen número de pisos de alquiler, cuanto más antiguos son, más me pelo de frío en invierno. También influye mucho el tipo de radiadores que tiene la casa. Hay algunas que apenas tienen unos calentadores viejísimos, que no acumulan nada el calor y o tienes calefacción encendida 24/7 o vas a pasar horas de frío inevitablemente. En mi casa te mueres de frío y también de calor, y para colmo hace más frío dentro que fuera. Vivo en Valencia, sin poner la calefacción se lleva bastante bien, no como para ir en tirantes, pero me abrigo un poco y perfecta, porque llega bastante sola a la casa. El problema es cuando anochece hacia las 5 o 6, que además de deprimente empieza a helar la casa. Normalmente ponemos la calefacción hacia las 7 o así hasta que nos vamos a dormir. Y por supuesto, siempre bolsitas de agua caliente para la cama, que no soporto dormir con calcetines. Sí, vivo en un edificio de 1950 con rehabilitación pública hecha en pleno boom de la especulación de principios de 2000, con materiales pésimos. Está claro el resultado, no tiene buen aislamiento y en invierno te pelas y en verano te cueces. Así que nada, en un piso de 60 metros, radiadores en cada habitación y en verano tirando del aire del comedor y 1000 cacharros. Mi piso es marca España, Elena. Vivo en Alicante provincia, en la costa, y sinceramente el aislamiento de paredes y ventanas, techos, etcétera es un desastre, y la calefacción igual, no existe en la mayoría de las viviendas. Y habiendo vivido en otros países en zonas frías, la diferencia es abismal, tanto de aislamiento como de calefacción. Aquí tenemos también humedad, que hace aún más agudo el frío en invierno y el calor en verano. Lo dicho, un desastre. Yo intentando explicarle a mis amigos norteamericanos cómo es España. Esto es en España, y esto definitivamente es así. Es que esto lo es España tenemos también. todo. Y esto no es Hawái, es España también. España de nuevo. Y esto podría ser totalmente España. Totalmente. Me emociono. Mira. Y eso es algo que no me cansaré de repetir, que es una riqueza absoluta de España, la variedad de paisajes, la variedad de climas, la variedad de gastronomías, la variedad de lenguas. Es maravilloso que contemos con un abanico tan amplio, con un repertorio tan extenso de opciones, de lugares que tienen su peculiaridad, sus rasgos distintivos, y aunque por supuesto siempre hay rasgos comunes, características compartidas, es genial que vayas donde vayas, siempre hay algún rasgo, alguna peculiaridad diferente. ¿A quién no le va a gustar España? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿Cómo evitar parecer un megaturista en España? Deja de pedir sangría. En su lugar pide tinto de verano o clara. El pan que viene antes de la comida no es gratis. Si pides agua te traerán una botella de agua. Y si pides la cuenta no te la traerán dividida. El camarero no te odia, simplemente no les pagan para que te sonrían.
A ver, Deja de pedir sangría. En su lugar, pide tinto de verano o clara. si bien es cierto que asociamos mucho la sangría a ese estereotipo de guiri, la sangría y el tinto de verano no son la misma cosa, no son la misma bebida. El tinto de verano es una mezcla que solo incluye vino, gaseosa y mucho hielo, mientras que la sangría se consigue mezclando gaseosa, vino con un toque de licor, fruta natural cortada y azúcar. Por eso mismo, si una persona quiere sangría o tinto de verano, ya no creo que haya que enfocarse tanto en el que dirán, que no piensen que soy guiri, que no piensen que soy extranjera, sino que disfrutes tú mismo de tu sangría, de tu tinto de verano o de tu caña, según lo que a ti te apetezca. El pan que viene antes de la comida no es gratis. Si lo tocas tendrás que pagar de 0,60 céntimos a 1,20 euros por el pan. Este tema del pan no quiero caer en generalizaciones, pero sí es cierto que en la mayoría de restaurantes a los que yo misma he visitado, y hablo de mi experiencia personal, siempre te lo cobran aparte. No es a lo mejor un cargo muy grande, pero sí que tiene ese cargo extra por el pan. Y si quieres más pan, pues tienes un cargo doble, vaya. Si pides agua te traerán una botella de agua y si pides la cuenta no te la traerán dividida. Así que si haces que tu camarero te traiga 1 millón de vasos de agua del grifo y que además te divida la cuenta, no te olvides de dejarle una pequeña propina. Esto es totalmente cierto. Cuando pides agua en España te van a traer una botella de agua, casi siempre. Si quieres agua del grifo vas a tener que decir específicamente quiero un vaso de agua del grifo, porque si no te van a traer una botella de agua. Y en cuanto a pedir la cuenta, por supuesto, tienes que especificar cómo quieres pagar. Si quieres pagar a mitad, por ejemplo, queremos dividirlo entre 3 personas, decídselo al camarero y él divide la cuenta sin problema ninguno. Dato extra para mis americanos. El camarero no te odia, simplemente no les pagan para que te sonrían. Y en cuanto al tema de sonreír, de que no se pagan los camareros para que sonrían y que eso choca mucho a los norteamericanos, a ver, imagino que hay de todo. Yo he dado con camareros fabulosos, dispuestos a ayudarte, con una sonrisa, muy amables, y hay otros que, bueno, pues por sus circunstancias, por el día que tengan, obviamente son personas, tienen un mal día, pues igual no responden con una alegría muy efusiva. Pero en cualquier caso, repito, nos vamos a encontrar de todo como en cada país. Cada persona es un mundo. Pero espera, porque tanto tiempo sin subir vídeo, tengo que actualizarte sobre una nueva cosa que utilizo a diario y que de verdad me está cambiando la forma de trabajar. Y no es otra que esta mesa. Esta mesa es de FlexiSpot. Y es que esta mesa dispone de un panel con el cual puedes elevar la mesa cuando te apetezca trabajar de pie y tener las piernas algo más activas, y cuando te apetece descansar y estar sentado, puedes bajarla tranquilamente. Lo que me fascina es que ya no tengo que trabajar únicamente sentada tantas y tantas horas. Además, todos los que trabajamos online sabemos lo que es eso, sino que cuando me apetezca puedo levantarme y estar unas cuantas horas de pie, que oye, para las piernas y para el cuerpo en general se nota muchísimo. Y es que, fíjate, es una pasada y yo estoy contentísima. Si quieres conocer más detalles sobre estas mesas y sobre FlexiSpot, te dejo en la cajita de descripción el enlace directo a la página web de FlexiSpot, donde podrás ver todo lo que tienen, porque no solo tienen mesas. Y es que yo sé que te va a encantar. De la misma chica. Mis mayores choques culturales desde que me mudé a España siendo norteamericana. No he escuchado un tiroteo en 5 meses. Los hombres de más de 35 años todavía tienen pelo. ¿A las mujeres que tienen más de 35 años se les permite estar buenorras? Gracias, sociedad. La verdad es que nunca había escuchado esos choques culturales. Nunca. Primerita vez. Bueno, lo de que no he escuchado un tiroteo. No he escuchado un tiroteo en 5 meses. ¡Ay! ¡Ay! No oigo nada. Pero ya habrás escuchado petardos, fuegos artificiales, eso seguro. Y si no, Fallas de Valencia, ya te digo yo que entras en ese clima inmersivo de los petardos, esa jarana. Pero sí, efectivamente, tiroteos en España, de momento, no. No legalmente. No. No es un chiste. Los hombres de más de 35 años todavía tienen pelo. ¿Tía? Bueno, este TikTok es un poco random, un poquito aleatorio, porque eso de que los hombres con 35 años todavía tengan pelo, pues oye, habrá que ver qué hombre. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Esto ya, vamos, entramos en temas genéticos que no incumben a este canal. Pero vaya, claro que sí, yo creo que en todos los países habrá gente de 35 más que tiene pelo. Claro que sí, habemos pelo.
¿A las mujeres que tienen más de 35 años se les permite estar buenorras? Gracias, sociedad. Y lo mismo ocurre con las mujeres. ¿Por qué no vas a poder tú tener una apariencia estupendísima y divina con 35 o más? La gente que soy muy loco. Pues claro que sí, claro que sí. Having a hard time parking in Spain? Vamos a ver. Lucky for you, I can help. Solución. All you have to do is press this magical button. It's really just that simple. Let me show you. You can block an entire lane. Heading to a friend's house or the courthouse, there's free parking right here. Just hit that magical button. Want to park in a roundabout? You got it. Just hit that button. Now you can park anywhere. Donde tú quieras. Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Perdón. ¡Ya, güey! Este es mi absoluto favorito, el botón mágico para aparcar donde quieras. Todos los sitios se vuelven aparcamientos gratis cuando pulsas este botoncito. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Sí, esto es verdad que te lo encuentras frecuentemente, o al menos, siempre refiero a mi experiencia personal, sí me lo he encontrado frecuentemente, aunque no me gusta hacerlo porque siempre me da reparo que venga algún policía, alguien a decirme algo, así que yo no lo hago, pero sí es cierto que me lo he encontrado y lo he visto, claro que sí. Pregunta para vosotros, ¿los españoles que me veis también aparcáis en aparcamientos que aparecen mágicamente gracias a este botón o no? Oh, no. Bueno, sí. Os leo en comentarios. So I live in Spain, but I'm from Texas, and the biggest difference is the way people ¿Cómo se blow suena their la nose. nariz? They're in public. In public. In Texas, in the United States, never. You go to the bathroom with shame. Do they have no shame? No tenemos vergüenza ni la conocemos. Así que sí, te suenas la nariz en público o no, este vídeo es para ti. Y este otro te va a encantar.